Hola chicos, este es el primer vídeo que grabo en Bélgica y además voy a decir que seguramente voy a hablar con un montón de vergüenza porque el piso es como un concepto abierto y Romen está arriba seguramente escuchando todo lo que digo. Vale, hace unos días atrás, cuando recién llegué aquí a Bélgica, que por cierto nos acabamos de mudar hace como una semana, el lunes pasado, bueno, vale, decidí hacer como un preguntas en Instagram, ya que pues no había explicado muy bien lo que hice y había un montón de gente preguntándome por privado y dije, quizás esta es mi oportunidad para hacer un preguntas sin que me dejen el leído. Y fue así, o sea, la mitad de las preguntas son súper... Pero también hay un montón de preguntas que me hace un montón de ilusión contestarlas, así que vamos a ello. Sinceramente la temática va a ser súper random, ya que la primera pregunta que me hicieron es ¿cuántos viajes tienes planeados para los siguientes meses? Esta de aquí no os la quiero contestar para dejaros, uno, con la intriga y para dos, yo no decir y luego no hacer. Lo único que sí tengo bastante claro que me gustaría hacer es que ahora que estoy aquí en Bélgica es visitar como mínimo una vez Holanda, aunque sea un día, y también París, o sea, ir a Ámsterdam y a París. ¿Cuál es tu color favorito? Pues... puede sonar súper cursi, pero a mí los que más me gustan son los rosas palos, así como, I don't know, no un rosa así chillón ni nada, sino como algo como este color de aquí que os voy a poner. Sí, este color de aquí. Pero si no, si puedo elegir el blanco o el negro, pues sin duda prefiero estar todo el día pues blanco y negro porque es como mucho más, no sé, puro, limpio. ¿Cómo fue tu peor ruptura? Ya empezamos a ponernos intensitos. Mi peor ruptura, la verdad es que ninguna ruptura que he tenido ha sido buena, pero yo creo que la más intensa no fue con un chico, sino con una chica. O sea, con una chica que era mi mejor amiga. Llevábamos un montón de años siendo carne y uña, o sea, incluso habíamos ya planeado construir nuestras casas una al lado de la otra para estar siempre juntas. Y de repente, yo no sé si hay historia detrás, no sé, pero un día hubo como un malentendido con un chico con el que yo estaba saliendo y ella empezaron a discutir. Yo no me quise poner de parte de ninguno y no sé si eso le ofendió, pero no me volvió a hablar nunca más. Y sinceramente todavía no lo he superado, o sea, a día de hoy todavía tengo la pregunta de ¿qué coño hice? ¿Por qué no me hablas? ¿Qué te hice? Te amo. Pero bueno, creo que de aquí a 10 años quizás lo superaré. Vamos a ir a la fábrica de Lindt cuando tire para allá. Ah, este es Marcelo. Pues seguramente, la verdad es que no sabía que había una fábrica Lindt aquí. Si ofrecen chocolate gratis, sin duda. Ya que te encanta la cocina, ideas de platos vegetarianos rápidos de hacer. No sé, hay mil ideas. Yo pues, ¿sabes lo que he estado pensando? Hay una chica que el otro día vino a mi casa y vio cómo hice unas papas fritas de bolsa. O sea, en vez de yo cortar las papas, cogí unas de bolsa y las freí y dijo, oh Dios mío, es imposible. Entonces he decidido que voy a hacer un vídeo en el que coges comida ya preparada, ya sean las papas fritas esas que ya vienen preparadas, lasaña, pizza ya preparada, y en vez de comértela tal cual, pues ponerle 5 minutos de esfuerzo y hacer que casi parezca una lasaña casera, por ejemplo. No sé, me parece súper guay ese concepto y así, por un lado, no tengo que ponerme a hacer aquí la bechamel, la lasaña, toda, meterla al horno, bla, bla, bla. No, simplemente pues le meto yo un par de verduras frescas, un poco extra de tomate y eso sabe delicioso. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo yoga? ¿Notas la mejora desde el inicio? Deja fotos del progreso. Pues hace poco lo estaba pensando y creo que yo empecé a hacer yoga intensamente, o sea, no intensamente, pero en plan que me empecé a tomar en serio, aprender a hacer las rutinas de yoga a partir de los 18 años. Fue después de hacer la PAU, ese verano, pues empecé a dedicarlo a hacer yoga, pero la verdad es que no tengo muchas fotos de progreso y como últimamente pues con la mudanza y tal creo que llevo como 3 semanas sin verdaderamente hacer yoga, sino simplemente pues me subo al mat y hago un par de estiramientos, pero no es nada real, pues todavía no tengo fotos de progreso, lo siento mucho, pero espero pronto tenerla. ¿Cuál es tu consejo para personas con ansiedad o depresión? Mi primer consejo es no seguir mi consejo. No, a ver, yo creo que soy una persona que puede aconsejar bien a la gente, pero luego no me lo sé aplicar en absoluto a mí misma porque soy, creo que la primera que anda con ansiedad por todos lados, todo el día.
Pero lo más importante es aceptarlo, en plan, no luchar contra ti mismo. Si te pasa algo, si estás triste por algo, pues no hacerte el loco, sino realmente afrontarlo. Si necesitas llorar, llóralo. Si necesitas hablarlo con alguien, háblalo. Pero lo que noto en mucha gente es como que intenta ignorar que está mal y al final acumula y ¡boom! Hace poco además vi una charla de TED de una chica que una señora ya lleva años investigando acerca de la culpabilidad y la vulnerabilidad. No sé, creo que es un vídeo, no me acuerdo del nombre, si lo encuentro lo voy a poner por aquí abajo, pero es muy buena esa charla. Y habla de la vulnerabilidad y al parecer pues hizo estudios con un montón de personas que tienen ansiedad, o sea, intentó categorizar a esas personas y literalmente pudo hacerlo, o sea, solo encontró dos diferencias grandes, o sea, solo encontró dos grupos. Un grupo es la gente que acepta que es vulnerable, que acepta que tiene problemas, que son la gente que suelen superarlo antes, y luego está la gente que lo niega, que necesita ser fuerte, necesito, y al final se quedan estancados ahí porque no quieren aceptarlo. Así que es muy importante aceptar tu vulnerabilidad, aceptar que eres imperfecto y no sé, no dejar que los estereotipos de las redes sociales de gente feliz pues te haga pensar que tienes que ser feliz las 24 horas del día porque es imposible, no sería sano. ¿Cómo hacer para que el highlighter se vea tan precious y deslumbrante? Dame un momento. A ver. Mira, tengo aquí una paletita de Revolution que es buenísima, o sea, tiene varios colores diferentes para varios tipos de piel y a veces incluso uso combinaciones como sombra de ojos porque están estupendas. Vale, pues para que te brille a muerte, para que tú realmente deslumbres a alguien, mi truco es el siguiente. Lo primero que hago es que me pongo highlighter en líquido, me lo difumino y aquí pues ya hay o sea, voy a difuminármelo un poco mejor. Aquí tenéis como ya un pequeño efecto que no se aprecia demasiado, ¿verdad? Luego lo que hago es que cojo, antes de que esté totalmente seco, cojo y encima le pongo highlighter en polvo. Y ahora ya tenemos un deslumbrado aquí que mi móvil no puede grabar porque es tan intenso el brillo que me voy a cargar la cámara. ¿Qué hobbies practicas? Esta es una típica pregunta de entrevista que nunca sé contestar porque es como, no sé, va cambiando cada 5 días. Creo que mis hobbies más comunes son el yoga. También disfruto muchísimo editando vídeos, fotos en general. O sea, grabándolos, editándolos, aprender cómo funciona el color, la imagen, todo ese mundo es súper interesante. También disfruto muchísimo escribiendo, es algo que intento hacer a diario, lo que es algo que últimamente tampoco he aplicado mucho por falta de tiempo. Deja de usar esa excusa ya, por favor. Sí, escribir, por eso pues que me he hecho un blog para al menos compartir lo que escribo. Al principio solo compartía poesía y tal, pero ya le he intentado dar un poco más de sentido y hablo pues de viajes o de comida o de opinión o de mindfulness, cosas varias. Y poco más, no sé, lo típico, leer, regar plantas. Lo que hace todo el mundo, ¿no? No sé, demasiadas cosas. Viajar casi se me olvida. ¿Por qué te has mudado? ¿Te has cansado de Tenerife? No me he cansado de Tenerife. Bueno, en parte, pues, obviamente lo tengo un poco muy visto, ¿no? Ya que es una isla súper pequeña y llevo ahí toda mi vida viviendo. Pero sí que es verdad que siempre va a ser mi hogar y siempre voy a acabar volviendo a él. Lo que pasa es que me encanta viajar, como acabo de decir, y me parece súper importante para todo el mundo que descubran nuevas culturas, porque cuantas más conoces, pues más vas a abrir tu mente y te vas a dar cuenta de que quizás la forma de pensar que tiene tu pueblo pues puede ser totalmente distinta en otro pueblo o en otro país, y pues aceptar que hay tantas diferencias culturales pues quizás puede ayudarnos a entender mejor por qué el humano es como es. Y también en general porque me encanta el sentimiento de ir a un sitio nuevo. Cada vez que estoy viajando solo me pasan cosas buenas, es como, no sé, estoy destinada a hacerlo. ¿Trabajas o estudias? Trabajo. Ahora mismo trabajo. Llevo ya desde los 18 años que he estado... Ah, vaya, por eso hay tanto ruido, porque hay una ventana abierta. Pues llevo desde los 18 años trabajando. Sí, he intentado meterme en carreras varias veces, pero no me ha ido muy bien económicamente para continuar o no me ha motivado lo suficiente la carrera, no lo sé. Siento que realmente tengo que encontrar algo que como mínimo me guste el 70 o 80% antes de decir voy a invertir 4 años de mi vida y
un montón de pasta en esta carrera. Pero sí que estoy interesada en, o sea, lo que sí hago muchísimo es estudiar por mi cuenta, es decir, todo lo que sé de edición, de, no sé, de escribir, de comunicación, de marketing, pues lo he aprendido todo por mi cuenta, ¿no? Sí, y tengo pensado meterme ahora dentro de unos meses en un curso de marketing para al menos pues durante 6-8 meses sacarme un curso, tener aunque sea un título y poder empezar a subir a partir de ahí. ¿Dónde vives actualmente? Pues como he dicho, ahora mismo vivo en Bélgica, vivo en Gante. Esto queda en la parte norte de Bélgica. Es una ciudad bastante joven porque es donde se encuentran un montón de universidades, y el motivo por el que decidí mudarme a esta ciudad en concreto es porque viven mis primitas aquí y quería estar más cerca de ellas, y también porque vive aquí mi tío, que es como mi Dios. ¿Qué estudiaste? Pues mira, yo he estudiado hasta los 18 años, sinceramente tengo titulación hasta allí. Sí es verdad que en tercero de la ESO fui a Bélgica y ahí el funcionamiento de los estudios es totalmente diferente, así que he tenido la oportunidad durante un año estudiar contabilidad y economía, lo cual pues era bastante aburrido, pero al menos he aprendido un poco más sobre números, y gracias a ese mundo financiero pues me es muchísimo más fácil ahora trabajar en hoteles porque entiendo por qué hacen las cosas y bueno, me conviene. Y luego además en bachillerato me volví a meter en economía porque era la única opción que me interesaba, lo demás eran todo ciencias y en artes no me dejaban meterme, así que ¿qué me queda? Economía. Y luego en las universidades primero me metieron en la carrera de criminología, pero no me interesó mucho, y luego yo he intentado meterme por mi parte una vez estuve en pedagogía, lo cual no terminé porque me iba a pasar a, o sea, porque mi plan era meterme o en psicología o en educación, pero como no quedaban plazas pues me metí en pedagogía, lo cual estaba interesante, pero meterme 4 años en pedagogía. Y al final pues tengo pensado a largo plazo todavía hacer algo que tenga que ver con ya sea educación, aunque sea ayuda pedagógica, puede que de alguna manera, pero no lo sé, o sea, preferiría empezar desde muy abajo yo trabajando y ir escalando y encontrar realmente qué es lo que me gusta por la experiencia, que estudiarlo y luego no saber muy bien qué quiero hacer. O sea, estoy totalmente de acuerdo con la gente que estudia, la verdad es que motiva muchísimo que la gente estudie, pero a mí es que no lo sé, me cuesta muchísimo ahora volver a meterme a estudiar, y por experiencia me gusta más hacer eso. Moet ik hier de vraag stellen? Tengo que hacer la pregunta aquí. Sí, Aida, sí. Sí, tengo un montón de ganas. Además, no sé si conocéis a mi hermano Imhotep, voy a dejar su YouTube por aquí y su Instagram también. Él ahora está estudiando, hostia, ¿cómo digo eso? No sé, film, cosas de grabar, cosas de edición, está estudiando cosas de este mundo, ¿no? Así que me haría un montón de ilusión que sea él quien me grabe a mí haciendo el house tour y que sea él quien enseñe la casa, porque cuando veáis sus vídeos vais a decir wow, sí, por favor. Y si esta casa pues ya me encanta, pues grabándola a él va a ser 20 veces mejor todavía. ¿Con qué programa editas los vídeos? Mira, los vídeos que edito por el ordenador los hago con el Adobe Premiere. Estoy pensándome si pasarme a otro programa, pero como estoy tan empeñada en conocer un programa a fondo, pues no me he puesto todavía a buscar otros hasta que no entiende este totalmente. Lo que pasa es que creo que mi portátil no tiene suficiente capacidad para trabajar con Premiere, y por eso cada 2x3 se bloquea y se bloquea y se bloquea. Así que probablemente pronto me vaya a pasar a otro. Si alguien tiene un consejo de qué programa usar, dígamelo, por favor. ¿Qué es lo primero que necesitas hacer cuando despiertas, aparte de mear? Esta pregunta la estuve, o sea, las preguntas ya me las hiciste hace un par de días, ¿no? Y he estado todas las mañanas intentando fijarme en qué hago por las mañanas. Y creo que es ir al baño y mirarme al espejo y decirme, otro día más. O siempre zapatos sin calcetines o siempre calcetines sin zapatos. Pues sinceramente no soy muy fan de los calcetines, o sea, si me los pongo es porque visualmente quedan bien los calcetines, pero no sé, no me gusta, me siento como atrapada en ellos. Es como llevar unos pantalones vaqueros súper apretados todo el día y es insoportable, así que preferiría zapatos sin calcetines, pero esos zapatos pueden ser también sandalias, ¿no? ¿Gatos o perros? No lo sé, todos, me gustan todos por igual. Sí, es verdad que siento que me identifico más con un gato, pero luego también con un perro. No lo sé, las dos. ¿Cuál es mi moto de vida? De pequeña mi moto siempre era ¿por qué esperar si se puede hacer ahora? Y me he dado cuenta de que he seguido ese moto demasiado impulsivamente y por eso mi vida es una puta locura y siempre acabo haciendo lo que me da la gana. Y a veces eso pues me sale muy mal, pero otras veces me ha salido muy bien, así que ¿con qué fruta te comparas? Pues de pequeña siempre me llevaban banana, o sea, me llevaban plátano porque como era tan alta y rubia, así que supongo que eso.
Ah, vaya. Esas son todas las preguntas. Pues nada, espero que os haya gustado el preguntas y respuestas. Quería decir, me gustaría, o sea, lo he dicho ya en un par de vídeos que he grabado, pero aún no los he subido. Así que primero voy a tener que subir esos vídeos también, pero tengo pensado a largo plazo empezar a grabar mis vídeos en inglés, porque sinceramente en el mundo del internet como que siempre he sido mucho más de tener cuentas en inglés, de hablar en inglés. En Instagram pues he empezado a hablar más en español porque pues mis compañeros de clase eran españoles y no me iban a entender si lo decía todo en inglés. Pero me gustaría volver a pasarme porque, no lo sé, es más mi mood. Sin embargo, obviamente voy a poner subtítulos, así que no tenéis que dejar de ver mis vídeos. Y de esa manera pues podéis practicar el inglés conmigo, ¿no? No, o sea, es algo que no sé a partir de cuándo voy a empezar a hacerlo. Quizás este va a ser mi último vídeo en español. Quizás me quedan otros 5 más. Pero eso, que me gustaría pasarme y de esa manera pues quizás también puedo llegar a más personas que pues obviamente si tienes un canal de YouTube es bastante interesante. Y nada más, eso ha sido todo por hoy.